Muy buenos días, cordial saludo. En nombre de la Iglesia Bautista de Tunal, es un privilegio para mí poder compartir una vez más una exhortación para todos nosotros, la Iglesia de Cristo, para que podamos seguir conociendo a este Dios poderoso, majestuoso, misericordioso, bondadoso, que nos ha permitido conocerle a través de nuestro amado el Señor Jesucristo. Entonces permítanme orar o acompáñenme más bien a orar y pedimos la dirección del Señor en esta reflexión en esta mañana. Muchas gracias, Señor, te damos por tu buena voluntad para con nosotros. Gracias por quien tú eres, el único y absoluto Dios, el inigualable, el todopoderoso, el bondadoso. Gracias, Señor, porque un día nos diste el enorme privilegio de conocerte, y yo te ruego, Señor, que a través de esta reflexión seas tú quien me uses para que sea compartido tu sentir para con tu iglesia, Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Padre, por los que han de escuchar este mensaje, y por favor que sea tu palabra quien cumpla tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, quiero invitarles a Jeremías, profeta del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 2, haciendo un llamado de atención, el Señor a este pueblo. Era el pueblo del Señor, recordemos, es la niña de los ojos de Dios, el pueblo que Dios había escogido, como ya lo he venido transmitiendo, que quiere hacer del Señor de este pueblo un pueblo diferente para la gloria suya, y que sea ese pueblo el instrumento que Dios use para que sea conocido su nombre por toda la tierra. En este punto, en la vida de Jeremías como profeta, el profeta Jeremías tiene que hablar y expresarle el sentir de Dios a este pueblo en este momento en que se encontraba en una condición pues triste y lamentable. Miremos lo que estaba aconteciendo, algo breve que voy a estar leyendo para que podamos tener algo del contexto de la reflexión en esta mañana. Dice 2:9: Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ven si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Bueno, mis amados, ¿qué estaba aconteciendo? Bueno, desafortunadamente vemos la actitud hostil de este pueblo con el Dios Todopoderoso, con el Dios que les había cuidado, con el Dios que les había provisto, con el Dios que les había sustentado, que les había entregado la tierra, que les había prometido la tierra y se la había entregado. Esa tierra que fluía leche y miel, una tierra de mucha prosperidad. Los había sacado de Egipto, los había guiado por el desierto, 40 años cuidándolos en el desierto, proveyéndoles alimento, proveyéndoles vestido, calzado, que nunca envejeció. Y todo el cuidado que Dios había tenido de este pueblo. Y llegan a este punto donde desafortunadamente el Señor tiene que confrontar esta nación con la actitud que estaban teniendo con Él. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, aquí el Señor, el versículo 9, vemos que esta es una característica del Señor en todos sus tiempos que nos muestra la palabra de Dios. Su característica es que Dios siempre advierte. Dios en una forma verbal siempre quiere llamar nuestra atención. Él nos invita para que reflexionemos, o para que reflexionara el pueblo en sus caminos, considerara, y por supuesto ya con lo que Dios les mostraba procedieran al arrepentimiento, y por supuesto seguro que Dios les iba a perdonar su pecado y les iba a restaurar. Pero aquí llama una vez más la atención
Y Dios es paciente, dice la Escritura que Dios es paciente para con nosotros, ¿no? Muy paciente, no solamente con Israel, sino también con nosotros, es bien paciente. Y una y otra vez el Señor llama para que consideremos nuestros caminos. La paciencia del Señor va a llegar hasta la segunda, tercera y a veces hasta la cuarta generación. La misericordia se va a extender hasta allí. Y le dice también en el versículo 10 que si quieren que pasen allí a Quitim y a Cedar, ciudades, una del occidente y otra del oriente, que vayan y que consideren cuidadosamente si han hecho una cosa semejante a esta. ¿Cuál es esa cosa semejante que el Señor les dice que consideren? Bueno, en el versículo 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Algo que les está haciendo reflexionar el Señor a través del profeta Jeremías es que si miran a los pueblos, a los demás pueblos, los pueblos todos tienen sus dioses. Y aquí los pueblos en este momento, algunos tenían dioses de piedra, dioses de madera, y eran sus dioses. Y para ellos, para estos pueblos paganos, sus dioses eran dioses y les adoraban, les veneraban y eran firmes en sus convicciones para con ellos. Recibían estos dioses, aunque no eran dioses, adoración, respeto, les veneraban, les respetaban, les honraban. Qué firmeza, ¿no? Tiene el pueblo pagano con sus dioses. Qué firmeza, les dice el Señor. ¿Qué pueblo? Vayan, dice, vayan y miren. ¿Qué pueblo ha hecho esto? Que cambien sus dioses. Y con ironía, por supuesto, el Señor tiene que expresar esto de esta manera. Y también, mis amados, aprovechando esta porción de la palabra de Dios, no tanto en el contexto del pueblo judío, sino en nuestro contexto. ¿Vemos eso también en nuestros días? Hay dioses ajenos, hay dioses que no son dioses, pero que son venerados como dioses en nuestros días. Por supuesto, claro. Hay personas que dicen mi Dios y miran una estatua, miran de pronto un objeto y dicen este es mi Dios, lo veneran, lo respetan, lo exaltan, lo adoran y son fieles y les hacen promesas y estas personas procuran cumplir esas promesas y a algunos de ellos no les interesa la inversión que tengan que hacer o la distancia que tengan que recorrer, pero le cumplen a sus dioses que no son dioses, les cumplen lo que les prometen. Es un buen llamado de atención para nosotros en ese sentido. Y aquí la Escritura nos dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Señor pone su creación, los cielos, como testigo, ¿no?, de la situación que iba él a hacer con su pueblo. Y desafortunadamente la decisión que ellos iban a tomar no iba a ser la más favorable. ¿Y qué era lo que iban a hacer? ¿O lo que habían hecho? Dice en el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos cosas que hizo mal Israel. Dos cosas. Dejaron a la fuente del agua viva. La fuente es, ustedes lo han podido mirar, aquí en Bogotá tenemos en las montañas nacimientos de agua, muy preciosos, muy hermosos, agua purita, agua limpia que emana de la roca,
emana de la montaña, purita, esa agua empieza a rodar, a rodar y después se vuelven grandes fuentes de agua que pues que ayudan, ¿no? Y que suplen la necesidad que nosotros tenemos de este líquido tan vital que es el agua. Esas son las fuentes. Dice aquí, así se compara el Señor, fuente de agua viva. Y mire que esas fuentes, nosotros, los seres humanos, no tenemos ninguna injerencia en ellas. Dios las ha creado, Dios las ha diseñado de esa manera. Están allí con ese propósito de proveer agua. Es una forma natural. Los hombres no han hecho esas fuentes ni hemos metido mano en ellos, simplemente Dios las provee y es una fuente continua de agua que va fluyendo y muchas de ellas son inagotables. Por muchísimos años recibimos ese enorme beneficio de recibir el agua para nuestro sustento. Fuente de agua, así se compara el Señor, así se compara. Y dice que este pueblo lo ha dejado a Él. Porque ¿quién es nuestro poderoso Dios? Consideremos, ¿quién es nuestro poderoso Dios? Es la fuente de todo nuestra vida. Es la fuente de la provisión, la fuente de nuestra protección, la fuente de nuestra paz, la fuente de nuestro sustento, la fuente de nuestra guía. Bueno, tanto, mis amados, que es el Señor. Y allí quiero invitarles esta fuente de agua cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana en esa charla, en esa conversación que tuvieron. Dice Juan 4:14, versículo 4, 13 y 14, voy a leer Juan 4, 13 y 14, cómo se describe el Señor Jesucristo, quien es la fuente de vida eterna. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la fuente del agua que el Señor Jesucristo se está manifestando, se está expresando y se está dando a conocer a esta mujer que tenía una sed espiritual enorme. Si usted mira el contexto, esta mujer había estado buscando en personas satisfacer y de pronto mitigar su sed espiritual a través de personas y tratando de encontrar en personas. 4 hombres habían esta mujer tenido y no había podido suplir esa necesidad, esa paz que solamente la fuente del agua de vida, que era el Señor Jesucristo, podría suplir. En personas no vamos a encontrar nunca satisfacer la necesidad espiritual que todo ser humano tiene. No en personas. Es en Jesús. Y le animo, si usted no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, si usted está buscando aquí y allá, pues le animamos para que sea llegando a la fuente del agua de vida, al Señor Jesucristo, entrar en Él, reposando en Él, descansando en Él, y Él hará al proveerle y suplir esa necesidad de sed espiritual que usted tiene. Se lo garantizo. Pero aquí vemos cómo se describe el Señor Jesucristo. Este era el Dios Todopoderoso, la fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Pero ¿qué hizo Israel? Dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Se había apartado Israel de esa fuente del agua de vida. Una vez más, considerando y reflexionando todo lo que había hecho Dios por este pueblo, tantas cosas, tantas bendiciones, lo había hecho grande en su momento, cuando hubo obediencia, cuando siguieron los parámetros del Señor, cuando pecaban y se arrepentían, el Señor les volvía nuevamente a restaurar y a engrandecer. Había provisión, se hizo un pueblo muy fuerte, un pueblo grande, un pueblo muy reconocido por todos los pueblos,
porque estaban allí bebiendo de esta fuente del agua viva. Pero dice la Escritura que aquí en este punto de la historia habían dejado al Señor. Y dice el versículo 13, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué había hecho este pueblo? Dejan la fuente de agua de vida y se ponen a cavar cisternas. Esto de cisternas allá en la Palestina, en la tierra de Canaán, eran pozos que el hombre construía con mucho esfuerzo para que en los momentos, sea de los momentos que lloviera, o de pronto que hubiera fuente subterránea de agua, estos pozos se llenaran y tuvieran reservorios de agua para suplir su necesidad en el momento de escasez y de sequedad. Pero ellos tenían que cavarlo. Y dice aquí, cavaron para sí cisternas. Pero una característica de estas cisternas era que eran cisternas rotas que no retenían agua. Lo más frustrante para un ser humano es que en una tremenda sed, y vayamos a un lugar y encontremos lo que nosotros tanto anhelamos, un poco de agua para mitigar esa sed. Eso es lo más frustrante. Pero eso le sucedió a Israel. Se dejaron a la fuente, a nuestro Dios Todopoderoso, y se fueron tras los ídolos, se fueron tras otros dioses, para ver si de pronto yo les mitigaba y les suplía la necesidad que solamente el Señor puede hacerlo. En esto, yo quiero que reflexionemos un poquito y que consideremos, primeramente, si nosotros estamos bebiendo de esa fuente de agua viva que es el Señor. Si nosotros estamos nutriéndonos cada día, ya como iglesia, para nosotros, esta reflexión. Si estamos nosotros yendo diariamente la fuente del agua de vida. ¿Estamos nosotros recibiendo la fortaleza que el Señor quiere darnos? ¿Estamos adorándolo de la manera que debemos adorarle? ¿Estamos reconociéndole quién es Él y qué ha hecho por nosotros y en nosotros, qué nos ha ofrecido, qué nos ha dado, qué nos está dando y qué nos dará? ¿Estamos reflexionando quién es esa fuente del agua de vida? ¿Será que podemos de pronto considerar que también, por supuesto, y con mucha más convicción, podemos decir que somos inamovibles en nuestro poderoso Dios, porque es el único absoluto y que Él solamente es la fuente del agua viva? ¿Estamos reconociendo? ¿Estamos cumpliendo las cosas que nosotros le hemos dicho a Él en su momento? ¿Estamos siendo fieles con Él? ¿O de pronto estamos como Israel, dejándolo a Él, lo que no hace el mundo con sus dioses que no son dioses? Firmeza, convicción, inamovibles, de cumplen lo que el hombre le promete a sus ídolos. Mire, procura hacerlo de una manera u otra, como ya lo expresé, a veces desplazándose distancias considerables, a veces haciendo esfuerzos inmensos, pero les cumplen, porque ellos están convencidos que ese Dios, ese ídolo, obró en sus vidas, y en agradecimiento a esto, pues muestran su agradecimiento al hacer estas cosas que les expresé. Pero ¿cómo estamos con nuestro Dios? ¿Será que también, o yo espero de todo corazón, que tengamos muchísimas más convicción y muchísimo más agradecimiento a nuestro Dios, si usted verdaderamente ya ha venido a Jesús para que le supla su necesidad espiritual, o está corriendo tras otros dioses? El Dios del placer, el Dios riqueza, el Dios vanagloria, el Dios prestigio, el Dios grandeza. Esas son cisternas rotas. Esas cisternas que de pronto almacenaban por un momentico el agua, pero iba al otro día y ya no había agua porque había filtración. Cisternas
rotas que no retenían agua. Y así es lo que ofrecen desafortunadamente estos ídolos, estos dioses que no son dioses. Aparentemente parece que se supliera la necesidad cuando vemos que económicamente nos va bien, que vamos progresando económicamente, que lo que teníamos ya lo tenemos. Y bueno, chévere, rico. Pero vemos que se suple esa necesidad y llegan más y más necesidades. Porque son cisternas rotas que no retienen agua. La única fuente viva es el Señor Jesucristo. Yo le animo para que en el día de hoy, como iglesia, nosotros podamos decirle: te agradezco, Señor, muchas gracias, Dios, por tus bondades, por tus misericordias. Sigo dependiendo de ti, te sigo sirviendo, te sigo honrando, te sigo glorificando. Señor, a donde tenga que ir o donde tú me quieras enviar, donde tú me quieras llevar, quiero llevar gloria a tu nombre, porque lo mereces, porque tú eres la fuente del agua viva. Y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y no quiero ir tras otros dioses. Quiero siempre esperar en ti. Porque también, como dijo el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, si tú quieres partir, cuando todos estaban yendo de su lado, y Pedro le dice muy sabiamente: Señor, Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y espero que esa sea también su expresión en esta mañana, que podamos decir: no tengo a quién más recurrir porque ya estoy completo, porque tengo la fuente del agua viva en mi vida, que es Cristo Jesús. Esa es mi invitación en esta mañana. Que Dios bendiga, que Dios nos guíe, que podamos seguir firmes. Y si usted no ha tenido relación personal con Cristo, hoy es el día en que usted puede arrepentirse de sus pecados y dejar de correr y de buscar esos ídolos y esas cisternas rotas que seguro no van a suplir la necesidad que usted espiritualmente tiene. Muchas gracias, que Dios les bendiga, un feliz día en el Señor Jesucristo y bendición para todos. Amén.